amigo Johnny y yo dirigimos nuestra propia empresa de contratación general. Nos especializamos en eliminación de residuos y reparaciones generales. Tenemos una mentalidad absoluta de caballo de batalla. Ningún trabajo era demasiado grande ni demasiado sucio para nosotros. Eso fue hasta la granja Morrison. El trabajo que nos dejó cicatrices tanto físicas como psicológicas a ambos. El lugar que nos cambió para siempre. La granja Morrison existía desde hacía más de 150 años y, para ser honesto, debería haber sido demolida hace décadas. Dios sabe que suficientes desarrolladores le habían hecho al viejo Morrison ofertas más que generosas a lo largo de los años y, sin embargo, él se negó a vender. Él siempre decía, hay más cosas buenas para cultivar aquí. Ninguno de nosotros sabía de qué diablos estaba hablando. Apenas cultivaba suficientes cosechas para una barbacoa. Había rumores de que la tierra estaba maldita. También hubo muchos rumores sobre el propio anciano. Hubo múltiples relatos de él disparando a intrusos en el lugar. Eso lo creo y escuché suficientes disparos por aquí para saber que era verdad. Había rumores de que había instalado trampas para osos por el lugar para atrapar no animales sino personas. Los rumores sobre sectas, vampirismo y casi cualquier otra cosa que puedas imaginar se propagan como la pólvora. Cada ciudad necesitaba un hombre del saco y Morrison cumplía los requisitos. Eso fue hasta la semana pasada, cuando murió solo en su casa. El hombre no tenía familia ni parientes más cercanos, por lo que la casa fue entregada al condado. Todos pensábamos con seguridad que sería demolida, pero para sorpresa de todos, un inversor quería la casa. La otra cosa extraña fue que a Johnny y a mí nos dieron el contrato. Quizás pensábamos que estaban locos, pero si paga jugamos. Llegamos a la granja una tarde soleada. La temperatura rondaba los 30 grados y eso sin tener en cuenta la brutal humedad. Decidimos trabajar primero en las partes bajas de la casa y hacer el aislamiento en el ático a medida que oscurecía para no desmayarnos por agotamiento por calor. El lugar estaba inquietantemente tranquilo y solo una suave brisa soplaba a través de la pequeña parcela de maíz que había afuera. Quizás fueron las historias que había estado escuchando desde la infancia, pero todo el lugar me dio escalofríos. «Se siente como si todavía estuviera aquí, ¿no?», preguntó Johnny. «Sí, sigo esperando que irrumpa por esa puerta y nos apunte con una escopeta». Yo respondí. Miramos fijamente la vieja casa. Estaba hecho de madera vieja y podrida que parecía que un estornudo bien colocado lo derribaría. Todas las ventanas estaban tapiadas y selladas herméticamente. Al anciano le gustaba su privacidad, eso es seguro. Toda la casa tenía una calidad de vida como si nos estuviera observando. «Vamos hombre, hagamos este trabajo y recibamos un pago», dije. Johnny asintió y siguió adelante. Cruzamos la puerta principal y de repente todos nuestros sentidos fueron asaltados con las ventanas completamente tapiadas. El lugar estaba completamente oscuro. El calor era instantáneamente abrumador y la humedad sofocante. Había un olor horrible a moho y podredumbre impregnando el área, un olor que se podía saborear. También hubo un sonido extraño que no pudimos identificar en ese momento. Un zumbido menor pero persistente que desorientaba. Nos pusimos las linternas para intentar orientarnos, pero la luz no ayudó en nada a mejorar la situación. La casa estaba en completo y absoluto desorden. Las paredes no solo estaban cubiertas de moho, sino que lo rezumaban como sangre. Las moscas zumbaban por todas partes en grandes grupos. «Jesús, ¿alguna vez el hombre ha limpiado este lugar?», preguntó Johnny. Sacudí la cabeza porque dudaba mucho de ello. El olor se hacía más fuerte y casi insoportable. No queríamos usar nuestros respiradores con el calor, pero no teníamos otra opción. Con nuestras máscaras puestas el olor se diluyó un poco, pero aún así era muy fuerte. Johnny olfateó un poco y me miró alarmado. «¿Hueles eso debajo de la podredumbre?», él preguntó. Inhalé profundamente y asentí. «Azufre. No sé de dónde viene, pero definitivamente está ahí. Tenemos que tener cuidado y tratar de no lanzar chispas o todo este lugar podría estallar». Yo respondí. Nos aventuramos y descubrimos que el lugar era extremadamente sencillo. Sin televisión, sin radio, ni siquiera una estantería. Como pasó el anciano sus días porque seguro que no limpiaba ni mantenía su granja. Entramos a la cocina donde había una pequeña mesa con una sola silla. Había un plato sobre la mesa con algo de comida encima. El anciano debe haber fallecido muy repentinamente.
Debió haber sido en medio del almuerzo. Dije simplemente tratando de romper el inquietante silencio. Johnny giró su linterna hacia el plato y vi que su rostro palidecía. Seguí la viga y casi vomité en mi máscara. Sentado en el plato había un mapache destripado. Las moscas zumbaban a su alrededor incesantemente. Pensé por un momento que tal vez lo había traído un animal, pero las marcas de dientes en su vientre eran completamente humanas. Me di cuenta de otro hecho inquietante. ¿Notas que falta algo?, le pregunté a Johnny. Sal. Él bromeó. Suspiré y meneé la cabeza. Sin tenedor ni cuchillo. Peor aún, ni siquiera estaba desollado ni cocinado. Estaba comiendo esto crudo, como un animal. Johnny hizo una mueca. Bueno, voy a recibir una puñalada que podría haber jugado un papel en su muerte. Salgamos de esta habitación antes de darles a las moscas más de qué alimentarse. No perdí el tiempo discutiendo con él y seguí adelante. Pasamos por una puerta y ese extraño zumbido era más fuerte. Abrí la puerta y el sonido instantáneamente se volvió casi ensordecedor. Las escaleras conducían al sótano. El suelo estaba casi tan vacío como el resto de la casa. Había una gran alfombra roja y a su alrededor había 4 enormes unidades de aire acondicionado. Todas las unidades apuntaban directamente al centro de la habitación. ¿Sabían que veníamos?, yo pregunté. No, no ha habido nadie en la casa más allá de los paramédicos. Además, ni siquiera tenemos ningún trabajo asignado aquí abajo. Johnny respondió. Aunque sería bueno tomar descansos aquí, dije mientras bajaba las escaleras. Estaba a punto de pisar la alfombra cuando Johnny me agarró el hombro. Vamos, amigo. Tenemos mucho trabajo por hacer y realmente no deberíamos estar aquí abajo, él dijo. Asentí y volví arriba. Vuelvo mucho a ese simple momento y me pregunto qué tan diferente sería mi destino si él no me hubiera contactado en ese momento. Me doy cuenta de que ninguna cantidad de gratitud hacia Johnny será suficiente. Volvimos arriba y nos pusimos a trabajar. Dejamos la puerta principal abierta para ventilar el área y darnos un poco de luz. La exploración de la casa transcurrió relativamente sin incidentes. Tenía un colchón en el suelo del piso de arriba, un armario con algunos pares de monos dentro. El baño tenía un inodoro y una pequeña bañera muy oxidada. Bueno, supongo que sabíamos cómo el anciano logró salir adelante. Este era un hombre sin verdadero consuelo ni entretenimiento de ningún tipo. Nuestra lista de tareas fue bastante simple en general. Retire todos los artículos personales y escombros del propietario anterior. Rocíe cualquier moho en las paredes y asegúrese de que no haya animales desagradables en el interior. La última tarea sería entrar al ático y quitar todo el aislamiento. Normalmente Johnny y yo trabajaríamos codo a codo, bromeando y parloteando. Sin embargo, creíamos que dividir y conquistar era la mejor manera de hacer las cosas. El sol se estaba hundiendo y no creo que ninguno de nosotros quisiera estar aquí después del anochecer. Nos pusimos a trabajar con Johnny llevando las cosas sobrantes al camión para tirarlas al basurero y yo me puse a trabajar para sacar todo el moho de todos. Todo el tiempo las cosas me parecieron extrañas. Sentí como si alguien estuviera en la habitación conmigo. Hubo algunas veces en las que pensé que había oído pasos en la casa, pero cuando llamé por radio a Johnny, me dijo que estaba afuera. Nunca me he sentido solo y casi podría jurar que escuché susurros por todas las paredes. Fueron un par de horas muy desconcertantes. Finalmente logramos atravesarlo y el ático fue lo último que pudimos hacer. Ya que me encargué del molde, Johnny se ofreció a ir al ático. Él arrojaba el aislamiento y yo lo guardaba en una bolsa. Echamos un vistazo al suelo y decidimos equipar nuestro sistema de arnés. De esta manera, si el techo se rompiera, mi peso evitaría que Johnny cayera al suelo. Otro momento más por el que estoy eternamente agradecido. Johnny subió y pude oírlo jadear. Hombre, es enorme aquí arriba. Es casi como un apartamento pequeño, ya sabes, excepto por el aislamiento y el polvo. Sacudí la cabeza. Amigo, haz esto, no me gusta estar aquí solo. Grité. O el pequeño bebé tiene miedo de la oscuridad. Él bromeó. Normalmente me habría enojado con él, pero no estaba del todo equivocado. No me gustaba estar aquí abajo. No era solo oscuridad, sino que había un silencio aquí que no me gustaba.
Algo se sentía diferente aquí arriba y eso me estaba poniendo nervioso. Johnny empezó a tirar pedazos de aislamiento mohosos y los guardé en bolsas. Por un tiempo fue normal, pero luego algo cambió. El sol se había puesto oficialmente. No sé cómo lo supe en esta casa completamente oscura, pero lo supe con toda mi alma. Fue entonces cuando mi linterna, con pilas nuevas, debo añadir, empezó a parpadear. «Oh, no, hijo de puta, no juegues estos juegos conmigo», grité a mi luz. Fue entonces cuando los escuché. Antes tenía la impresión de pasos, pero estos eran claros como el día. Fuertes pasos retumbantes resonaban desde el pasillo junto a las escaleras y se acercaban cada vez más. Comencé a golpear mi luz tratando de hacerla funcionar. Parpadeó por un segundo y pensé que había visto la silueta de una figura alta parada al final del pasillo. Lo golpeé de nuevo y el flash reveló que la figura ahora estaba más cerca. Grité fuerte y le di un último golpe a mi linterna devolviéndole la vida. La luz sonó y reveló que el pasillo estaba vacío. ¿Qué diablos era eso del hombre? Johnny preguntó desde arriba de mí. Sacudí la cabeza. Nada, mi luz falló y me dio escalofríos. Esperé un comentario inteligente de Johnny, pero no llegó ninguno. Me miró con toda seriedad. Tienes que venir aquí. Hay algo que necesitas ver, dijo con severidad. Me pregunté a medias si me estaba llevando a una broma, pero la crudeza de su voz desterró ese miedo. Subí y Johnny no bromeaba, el ático era enorme y alto. Realmente podría haber sido un apartamento entero con algunas reparaciones. Había un olor nuevo que me resultó extrañamente familiar, pero no pude identificarlo en ese momento. Una vez más me pregunto qué habría pasado si lo hubiera hecho. Seguí a Johnny por el suelo y llegamos a una abertura con una escalera que bajaba. Hay otra habitación entera aquí abajo. Johnny me lo dijo. Bajamos la escalera sin decir palabra. La habitación era bastante pequeña y una de las pocas habitaciones con muebles. Había una cama real aquí y una mesa pequeña con un libro encima. Caminamos lentamente hacia el libro. La portada era un pentagrama con una cabeza de demonio con cuernos en el centro. Extendí la mano y pasé las páginas con la mano temblorosa. Las páginas estaban llenas de algún tipo de lenguaje antiguo y varias imágenes que iban desde criaturas oscuras hasta un intenso sufrimiento humano. ¿Qué carajo es esto?, pregunté en voz alta. Me volví hacia Johnny, cuya mirada estaba paralizada al otro lado de la habitación. ¿El anciano tuvo un hijo?, él me preguntó. No, no tienes hijos ni esposa, lo sabes. Yo respondí. Entonces, ¿qué carajo es eso? Señaló el otro lado de la habitación y allí había una cuna. Era extremadamente viejo y agrietado. Encima había un móvil casero. Sin embargo, en lugar de lindos personajes sonrientes, había animales muertos reales y huesos pequeños que sabía que eran humanos. Johnny y yo miramos en silencio por un momento hasta que finalmente él me agarró el hombro. Eso es todo, nos vamos de aquí ahora mismo. Él gritó. ¿Esperabas una discusión?, yo pregunté. Él sonrió y salimos de la habitación. Nos arrastramos por el piso del ático lo más rápido que pudimos y salté. Está bien, muévete amigo, necesito, Johnny comenzó a decir, pero fue entonces cuando fue arrastrado por una fuerza invisible. La cuerda que nos conectaba se apretó y empezó a levantarme del suelo. Podía escuchar a Johnny gritar con dolor y terror absoluto, ¿qué es eso?, en la parte superior de sus pulmones. Dudé en desengancharme y correr, pero no podía dejar atrás a mi mejor amigo. Agarré la cuerda con todas mis fuerzas y tiré con fuerza. La cuerda cedió y pude oírlo arrastrarse por el suelo. Saltó del ático y se sentó en el suelo jadeando. ¿Qué fue? Fue todo lo que se me ocurrió preguntar. Solo pude echarle un vistazo, pero te juro por todo lo que tengo que era un murciélago gigante. Era del tamaño de un maldito pastor alemán, dijo Johnny entre pantalones. Estaba dispuesto a argumentar la imposibilidad de eso, pero fue entonces cuando me llegó el olor misterioso. Era guano, recuerdo el olor de mi antigua espeleología. Definitivamente necesitamos salir. Necesitamos llevarte al hospital. Yo ordené. Johnny simplemente asintió y nos dirigimos a las escaleras. Nuestras pistas se detuvieron por completo cuando se pudo escuchar una nueva serie de sonidos. Había pasos abajo y estos eran innegables.
Lo peor fue que se oía el sonido de alguien silbando una melodía. Recuerdo haberme colado en la propiedad cuando era niño y el anciano Morrison silbaba exactamente la misma canción. Los pasos comenzaron a dirigirse hacia las escaleras. Johnny y yo no teníamos idea de qué hacer, así que corrimos hacia la esquina más alejada y apagamos nuestras luces. Los pasos resonaron por las escaleras. Cada uno envió mis latidos a un frenesí más profundo. Vimos aparecer un brazo que sostenía una linterna eléctrica y después estaba el anciano Morrison en carne y hueso. Aunque supongo que, en persona, puede ser un poco elogioso. Su piel era del gris opaco de un cadáver con grandes trozos de carne podrida expuestos. No había iris en sus ojos y parecía estar fumando por todas partes. Se dirigió hacia el dormitorio y oramos en silencio para que no nos viera. De repente se detuvo en la puerta y sonrió. Buenas noches, chicos. Sabes que realmente no debes dejar la puerta abierta, nunca sabes qué entrará. Luego se volvió hacia nosotros y nos sonrió con dientes y la boca llena de sangre. Aunque para aquellos de nosotros que conocemos los atajos, una puerta de entrada no es necesaria, ¿quieres saber qué hay al otro lado? Él nos preguntó. Su voz tenía una cualidad estratificada. La segunda voz era mucho más profunda y oscura. Pensé que tendría que salir a cazar, pero aquí estás, hora de cenar, muchacho. Él gritó. Lo que ocurrió después está más allá de toda explicación. Una columna de oscuridad apareció detrás del anciano. De la oscuridad surgió una criatura más allá de la pesadilla más oscura. Su piel era negra pero completamente empapada de sangre roja oscura. Los hombros de la criatura eran un par de rostros humanos congelados en agonía. La parte superior de su cabeza estaba adornada con enormes cuernos hechos con brazos humanos retorcidos. De hecho, pude ver los dedos envueltos alrededor de ellos. Su estómago estaba delgado y podía ver huellas de manos asomando, todavía siendo digeridas. Este demonio era un monolito de sufrimiento. Antes de que supiéramos cómo reaccionar, la bestia se abalanzó sobre nosotros. Johnny y yo nos movimos por puro instinto y la bestia no nos vio por apenas unos centímetros. No perdimos absolutamente ningún tiempo y bajamos corriendo las escaleras. Estábamos en pánico, olvidé la distribución de la casa. Corrí hacia la primera puerta que encontré esperando encontrar el dulce olor del exterior. Pero en lugar de eso condujo a las escaleras del sótano. Johnny intentó gritarme que parara, pero yo estaba demasiado asustado para escuchar. Bajé corriendo las escaleras y puse el pie sobre la alfombra. Antes de que pudiera siquiera pensar, la alfombra cedió bajo mis pies. ¿Alguna vez has saltado desde una gran altura? Durante los primeros segundos el tiempo se ralentiza y aparentemente simplemente flotas allí por un momento. Eso fue lo que me pasó cuando caí al suelo. El misterio de los aires acondicionados se resolvió instantáneamente de la peor manera. Estaba en un largo túnel de fuego. El calor era insoportable y estaba seguro de que me iba a desmayar. Desearía más que nada haberlo hecho, pero el destino puede ser una perra cruel. No perdí el conocimiento sino que seguí cayendo. Al caer comencé a ganar velocidad. Miré hacia abajo y vi la sombra de la cabeza de una gran serpiente en el fondo del pozo. Intenté gritar pero no salió ningún sonido de mis labios. La gran serpiente abrió la boca revelando una puerta de llamas. Volé hacia la boca y pasé junto a las llamas. A lo largo de esta historia he hablado con gran detalle sobre los acontecimientos que han ocurrido. Sin embargo, en este momento me temo que debo ser extremadamente vago. Esto es tanto para tu protección como para la mía. Tratar de describir lo que presencié más allá del fuego es como si a un personaje bidimensional le dijeran cómo es la tercera dimensión. Nosotros, como mortales, no podemos comprender verdaderamente las profundidades del verdadero horror y la desesperación. Todo lo que te diré es que cualquier visión que tengas del lado equivocado del más allá, tu visión está horriblemente diluida. Sentí que mi cordura se desvanecía mientras miraba. Fue entonces cuando sentí un fuerte tirón en la cintura. Me tomó un momento darme cuenta de que todavía llevaba puesto el arnés. Me estaban tirando hacia atrás, hacia el mundo de los vivos. Cerré los ojos y lo siguiente que supe fue que estaba en el sótano de la granja Morrison. Johnny me miró con incredulidad. Simplemente me senté en silencio por un momento. ¿Lo viste? Finalmente logré salir. Él se encogió de hombros. Vi una luz roja brillante y te caíste.
Te tiré de inmediato antes de que metieras más de un pie en el agujero. Él respondió. Me quedé atónito y en silencio. Caí metros, millas incluso. Pero ¿cómo podría haberlo hecho? El arnés medía solo unos metros de largo. Supongo que lo que cayó fue otra cosa, algo dentro. Miré al suelo pero el agujero había desaparecido, solo quedaban los restos borrados de un pentagrama. Estaba a punto de agradecerle a Johnny cuando escuchamos un ruido desde arriba. Con los nuevos horrores presenciados me olvidé por completo de la bestia que nos perseguía. Estaba esperando que la puerta del sótano se abriera de golpe, pero nunca lo hizo. En lugar de eso, escuchamos el portazo de la puerta principal. Nos miramos y subimos corriendo las escaleras. Atravesamos la puerta exterior y logramos vislumbrar brevemente algo moviéndose a través del campo de maíz hacia el bosque. Johnny y yo nos quedamos allí un momento preguntándonos qué hacer a continuación, pero solo había una cosa que hacer. Nos olvidamos por completo de nuestro equipo en el interior, de todos modos no pensábamos que lo necesitaríamos más. Me paré en la puerta y encendí una cerilla. Debatí sobre decir, vete al infierno, pero ¿cuál sería el punto? La casa ya estaba allí. Tiré la cerilla dentro y vi cómo la casa quedó envuelta instantáneamente. No nos fuimos hasta que el lugar no fue más que cenizas. Le dijimos al condado que el incendio comenzó cuando una de nuestras herramientas encendió una chispa y todo fue un accidente. No estaban contentos con la situación pero no parecen estar buscando demandarnos en este momento. Johnny y yo ahora estamos buscando nuevos trabajos. Preferiblemente algo con domingos libres ya que ambos nos hemos convertido en clientes habituales de la iglesia. Hay un aspecto que todavía es un misterio para mí. ¿Quién diablos era el misterioso comprador y qué querían del lugar?